Hola familia, ¿qué tal? Qué bueno que se pudieron conectar a nuestro estudio bíblico de la carta a los romanos. Saludamos a todos los que se conectaron por Facebook y YouTube. Y déjenme decirles que el día de hoy concluiremos con nuestro estudio bíblico de carta a los romanos. Sí, fueron 16 capítulos, 16 estudios bíblicos que los podemos encontrar todos los videos, todo el estudio completo en la biblioteca de Facebook y YouTube. Todos los capítulos, todo el libro de Romanos podemos encontrarlos en Facebook y YouTube. Y como les decía, el día de hoy concluiremos con nuestro estudio bíblico de la carta a los romanos. Concluiremos con el capítulo 16. Pero antes de hablar acerca de este capítulo, ¿qué les parece si oramos? Ahí desde sus casas, desde donde nos estén viendo, yo les invito a que puedan cerrar sus ojos y que juntos podamos orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad, la bendición, la alegría, la felicidad de poder aprender un poco más de ti. El día de hoy te pedimos que puedas hablar a nuestro corazón. Queremos aprender más, queremos conocer un poco más de ti, de tus secretos, de tus tesoros, de tus maravillas, de tu sabiduría. El día de hoy te pido que puedas hablar a cada uno de mis hermanos que se están conectando a este video del estudio del último capítulo de la carta a los romanos. Háblanos, te pedimos, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Romanos capítulo 16 del versículo 1 al versículo 27. Lo que vamos a hacer, vamos a leer recorrido hasta el versículo 16. Leamos versículo 1. Pablo dice lo siguiente: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. En estos primeros 16 versículos, Pablo menciona a 26 personas. Pablo se da la libertad de que en la última parte de su carta
al finalizar su carta, en la conclusión de su carta, en la última parte de su carta, Pablo elige o escoge seleccionar a ciertas personas para mandar un saludo particular. Y son alrededor de 26 personas. 26 personas quienes fueron alcanzadas por el Evangelio en Roma. Permítanme hablar un poquito acerca de historia. Aquellas épocas, aquel momento, aquel tiempo en la historia en la cual fue escrito esta carta, pues Roma era un pueblo, una ciudad, un imperio pagano. La historia dice que el imperio romano era tan vasto, tan grande, tan diverso en las religiones que se permitían, permitían la mitología griega, tenían también los romanos, tenían sus dioses, tenían diferentes, como el imperio romano era tan grande, tan extenso, tan vasto, había una diversidad de religiones dentro del imperio romano. Pero en medio de todo esto, como ustedes sabemos y hemos visto a lo largo del capítulo de la historia de la carta a los romanos, nace el Evangelio. Sí, el Evangelio de salvación. Sí, Dios hecho carne que vino a esta tierra y murió por nosotros y fue crucificado en la cruz del Calvario. Y con este mensaje de salvación pudieron alcanzar al pueblo romano. Yo creo que por eso Pablo escribió personalmente a todas estas personas, porque el día de hoy quería mostrarnos, quería decirnos, para que el día de hoy, por medio del Espíritu Santo, podamos entender que en medio de tanta oscuridad hay esperanza. En medio de las tinieblas siempre la luz prevalecerá. Y en aquel tiempo el imperio romano estaba lleno de tinieblas, pero estaba viendo el nacimiento de la esperanza de este mundo, la iglesia, viendo los primeros pasos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la imagen, de la semejanza de Dios, el inicio de la esperanza para este mundo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces Pablo sí menciona 26 personas, y en medio de estas 26 personas estaban dos personas que quiero resaltar un poco el día de hoy: Priscila y Aquila. Pablo, la Biblia, el libro de Romanos dice, Pablo se refirió directamente a Priscila y Aquila y a la iglesia de su casa. La iglesia de su casa. Podemos ilustrar, representar o tratar de hablar un poco más y decir que Priscila y Aquila tenían una iglesia en su casa. Supongamos que sea una iglesia promedio, una casa promedio, en la cual se reunían alrededor de, 20, 30, 40 personas, entre las cuales estaban 4 o 5 familias, las cuales todas pertenecían de la iglesia o el lugar donde se congregaban, se reunían. Era una comunidad, eran la iglesia en la casa de Aquila y Priscila, la iglesia de su casa. Porque la iglesia somos nosotros. Y sí, estas 26 personas que son mencionadas por Pablo y todas las personas que congregaban en la iglesia de la casa de Priscila y Aquila eran diferentes. Cada una de estas personas eran diferentes. Las 26 personas y todos los que congregaban con Aquila y Priscila eran diferentes. La Biblia, por eso la Biblia ilustra, o para poder explicarnos y que nosotros podamos entender de una mejor manera, ilustra a la iglesia de Cristo como el cuerpo, como su cuerpo. Nuestro cuerpo es tan diferente, tan variado, con diferentes partes, con diferentes funciones. Tenemos los brazos que tienen cierta función, tenemos las piernas que tienen diferente función, tenemos los órganos que tienen diferente función, tenemos el corazón, los riñones, el hígado, diferentes funciones, la variedad del cuerpo de Cristo. Porque todos somos diferentes. Estas 26 personas son diferentes y nosotros somos diferentes. Mientras más diferentes seamos,
más iglesia seremos. Porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo diferentes. Sí, va a estar el hermano puño, que de repente le va a gustar pelear. También va a estar el hermano corazón, que le va a gustar abrazar y apapachar. Va a estar el hermano boca, al cual le gusta hablar. Va a estar el hermano ojo, a quien le gusta observar. Diferentes hermanos, que cada uno cumple una función especial dentro del cuerpo de Cristo. Un ojo no sirve para nada si está separado del cuerpo. Un brazo no sirve para nada si está separado del cuerpo. Pero cuando el brazo está unido al cuerpo, cuando los ojos están unidos al cuerpo, es donde encuentra su función, es donde encuentra su lugar, es donde el ojo empieza a entender y decir: yo puedo ver. Por eso es que tenía esta capacidad de ver, para que pueda estar dentro de un cráneo, dentro de una cabeza, dentro de un cuerpo, para que la mano, el brazo pueda decir: por eso había tenido 5 dedos, para que pueda ayudar a todo un cuerpo a alzar, para llevar comida a la boca, para ayudar a todo un cuerpo. Nosotros somos diferentes, diversos. Los dones que tenemos, las capacidades que tenemos, los regalos que tenemos, Dios nos los entregó para que encontremos el completo funcionamiento dentro de su iglesia. Lo que nosotros tenemos, los dones que tengamos para hablar, dones para cantar, dones para tocar, dones para servir, dones para limpiar, el don que tengamos, Dios nos los entregó para que encontremos el completo funcionamiento, el completo propósito, para que podamos desarrollar el completo potencial dentro de su iglesia. Perdón. Por eso es lo que les digo, que que la iglesia es la esperanza de este mundo, porque la iglesia es el único lugar, la iglesia es la única organización sobre toda la tierra que tiene la capacidad de descubrir en nosotros dones y talentos depositados por Dios, encajarnos en el lugar exacto y desarrollar, cumplir, vivir nuestro mayor potencial. Por ejemplo, la iglesia tiene la siguiente, entre muchas cosas, tiene una importante misión. Esta misión es la de descubrir al hermano codo. Sí, descubrir al hermano codo, siguiendo con la ilustración del cuerpo humano. Imagínense que Codo está solo por allá, caminando solo en el desierto. Codo, el hijo pródigo. Codo, la oveja perdida. Codo, el que se había extraviado. Y la iglesia va y busca a Codo y encuentra a Codo. Codo piensa que no es Codo. Codo piensa que es lo último que puede cumplir. Codo piensa que no tiene ninguna función. Codo piensa que no tiene ningún don. Codo piensa que no sabe por qué es así un poco arrugadito. No sabe por qué es un poco en L. Codo no entiende por qué tiene diferentes capacidades. No sabe. Codo está perdido, desubicado. La función de la iglesia es encontrar a Codo. El primer paso, encontrar a Codo. El siguiente paso es traer a Codo y colocar dentro del brazo. Y una vez que esté dentro del brazo, va a poder cumplir toda la función para lo cual había sido llamado. Codo. Este es la función, una de las funciones de la iglesia. Una de las funciones de la iglesia primitiva, una de las funciones de las 26 personas de Priscila y Aquila y la iglesia que se reunía dentro de su casa. Ahora bien, hoy en día, hermanos, hay algo muy interesante con la iglesia. Muchas iglesias alrededor del mundo se jactan, expresan,
dicen, defienden que ellos hablan sana doctrina. Los católicos dicen, nosotros hablamos verdad. Los musulmanes dicen, nosotros hablamos verdad. Los adventistas dicen, nosotros hablamos verdad. Un día una persona se me acercó y me dijo, Sergio, y al final, ¿cuál es la verdad? Aún ustedes los cristianos, dentro de ustedes están los bautistas, dentro de ustedes están los metodistas, dentro de ustedes están los pentecostales. ¿Cuál es la verdad? Y todos defienden y todos dicen que hablan la verdad. Sí, muchas iglesias defienden que hablan la sana doctrina, defienden que hablan la verdad. Pero familia, solamente una persona se describió a sí mismo como la verdad. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesús fue el único que se describió a sí mismo como la verdad. Y el tema del día de hoy, ya en la mitad, es de este estudio bíblico, se trata de conocer esta verdad. Se trata de conocer a Jesús. Se trata de conocer la verdad. Se trata de relacionarnos con Él. Sí, hay muchas personas. Sí, hay muchas iglesias que pueden decir que ellos hablan la verdad, que su doctrina es la verdad. Pero se trata de conocer a Jesús. ¿Qué significa esto? Permítame poner un ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando hasta este punto. Supongamos que una persona les habla acerca de mí. Y lo que les dice es lo siguiente. Hey hermano, mira, te voy a hablar acerca de Sergio. Sergio que va a dar el estudio del último capítulo de la carta a los romanos. Te comento que Sergio mide 1,70 m. Te comento que Sergio es moreno. Te comento que Sergio es simpático. Te comento que Sergio le gusta usar reloj. Te comento que Sergio le gusta predicar. Y empieza a dar ciertas características acerca de mí que son reales. Ahora imagínense que otra persona en el mismo periodo de tiempo se acerca a ustedes y le diga lo siguiente acerca de mí. Hey, te comento que Sergio, el joven que va a dar el último estudio de la carta de los romanos, es choco, mide 1,90 m, es blancón, es fortachón, le gusta cantar, le gusta tocar guitarra, le gusta la música, y les empiece a dar ciertos datos acerca de mí que no son verdad. ¿Qué es lo que va a concluir, lo que va a ayudar a entender quién dijo la verdad y cuál dijo o cuál no dijo la verdad? Lo que va a ayudar a entender es que ustedes me conocen. Cuando me vean, entonces van a saber que había sido yo moreno y no choco. Que yo soy moreno y no de color blanca. Que yo tengo mi cabello color negro y no choco. Que mis ojos son marrones y no azules. Porque ahora me conocen. En todo el mundo hay muchas teorías, doctrinas, profecías, iglesias, denominaciones de absolutamente muchísimo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Pero familia, se trata de conocer a Jesús. Se trata de conocerlo a Él. Si primeramente nos acercamos a Jesús, nos relacionamos con Él y lo conocemos, entonces sabremos
quién está hablando de nuestro Dios y quién no está hablando de nuestro Dios, porque esa mañana muy temprano hablamos con Él. Sabemos lo que hay en su corazón, sabemos cuál es la intención de su corazón, sabemos cuál es su plan, sabemos hacia dónde se dirige. Esto es equivalente a que una persona se acerque a ustedes y les diga: ¡Hey! Sergio no existe. Ustedes se puedan mirar raro. Pues, ¿cómo que no existe? Si yo lo veo a Sergio, yo lo veo predicar, yo lo veo respirar. Estás hablando una locura. Yo conozco a Sergio, yo hablo con Sergio, yo sé que Él existe. Lo mismo es con Dios. Una persona se te acerque y te diga: hey, Dios no existe. ¿No existe? Si yo hablo con Él, yo converso con Él, yo sé lo que hay en su corazón, yo sé que Él, amigo mío, estás hablando una locura. Familia, se trata de conocer a Jesús. Muchas veces en la iglesia es más fácil culpar al pastor, culpar al líder. Es más fácil decir: es que el pastor no conoce a Dios. Es que la doctrina del pastor. Es que la doctrina del líder. Es que el pastor es un pecado. Es que es más fácil culpar al liderazgo. Lo difícil es acercarse a Dios. Lo difícil es poder entrar. Miren la recomendación. Después de que saluda a Pablo a las 26 personas personalmente, Pablo hace una recomendación muy importante a la iglesia de Romanos. Miren lo que dice esta recomendación, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros, que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay tantas cosas que se dicen, hermanos, tantas cosas que se hablan, tantas cosas: salvo, siempre salvo, libertinaje, libertad, la teoría, los nicolaitas, y esto y aquello y esto, y tantas cosas que se hablan. Que la sujeción es esto, la honra es esto. No estoy diciendo que todo sea mal. Lo que estoy diciendo es: acerquémonos a Dios, acerquémonos a Él libremente. Porque somos sus hijos, nos acercamos a Él, lo conocemos su corazón, y porque lo conocemos a Él, podemos saber quién está hablando de Él y quién no. No se trata de juzgar, se trata de saber, de conocer a Dios. Y si Él nos da la gracia, poder ayudar al que sabemos que no está encaminado. Y si Él nos da la gracia, poder apoyar al que sabemos que está encaminado. Ese es Dios, ese es el corazón de Dios. Porque se trata de construir, levantar y edificar, y no de destruir. En este punto, hermanos, yo quiero contarles un poco de mi testimonio para finalizar. Yo cuando conocí a Jesús, tuve ese encuentro con la verdad. ¿Saben? Me encontré con la verdad. Todos mis 23 años de mi vida había vivido en mentira, pero en ese momento encontré la verdad. Quería conocerlo. Me pasaba días y días leyendo la Biblia, leyendo y aprendiendo y leyendo y ayunando,
En esos 3 años leí la Biblia como 6 veces porque quería aprender y conocer más y más y más de Dios. Pero llegué a un punto donde quería chocarme con la iglesia. Yo decía, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no mudamos? ¿Por qué no somos diferentes? ¿Por qué no hacemos esto, otro, esto? Pero yo no iba con un corazón deseoso para construir. Yo iba con un corazón de choque, destructivo. Sí, conocía a Jesús. Sí, sabía lo que había en su corazón. Pero sin un carácter correcto, no me podía alinear. Doy gracias a Dios que en ese tiempo conocí al pastor Alejandro, que me dio pautas, direcciones para que pueda alinearme por completo mi corazón y su corazón al corazón de Dios. Y ahora entiendo que es su voluntad, que su voluntad es que estemos donde estemos, que su voluntad es que sea así, que Él está direccionando los pasos de su iglesia. Y somos privilegiados aquellos a quien Dios nos ha revelado cuál será su siguiente paso. Pero a esa revelación tenemos que añadir carácter. Porque cuando conocemos a Jesús es cuando podemos extraer esa revelación. ¿Qué tenemos que colocar nosotros? Carácter. Carácter más revelación se da una correcta administración. Y entonces podemos otorgar a la iglesia lo que la iglesia necesita. Estar ahí cuando la iglesia necesita. Servir cuando la iglesia necesita. Y lo más importante, saber quién habla doctrina, quién no habla doctrina. Y poder separarnos y alejarnos de ellos. Saber cuál es la verdad. Esto es producto de una relación con Dios. Esto es producto de conocer a Dios. Y permítame decirles que a esta revelación, mis hermanos, necesita de carácter. Entender que no es a nuestra manera, no es como queremos, no es que nosotros queremos la unidad de la iglesia y la unidad tiene que, no, es a su voluntad, a su tiempo, a sus pasos, a su manera, como Él desea, como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Se trata de conocer a Dios, entender el corazón de Dios, y este conocimiento produce revelación. Y es a esta revelación que le añadimos carácter. Y todo esto junto nos permite edificar, nos permite construir, nos permite hacer iglesia como Dios quiere que nosotros la hagamos. Para terminar, Pablo, los últimos 3 versículos, dice lo siguiente: y al que puede confirmaros según mi evangelio, esos somos tú y yo. Esos somos nosotros que podemos acceder a Jesús y tenemos revelación y tenemos carácter y hemos aprendido a ser iglesia. Esos somos tú y yo que podemos confirmar según su evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¡Qué privilegio que tú y yo podamos tener acceso a ese misterio que Dios había mantenido oculto desde hace mucho tiempo, pero a los cuales tú y yo podemos acceder, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sean gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es a este misterio que nosotros nos podemos acercar. Sí, podemos conocer a Jesús. Sí, podemos conocer a Dios. Sí, podemos relacionarnos con Él.
si podemos resumir en una frase nuestra vida cristiana, esta sería: se trata de conocer a Jesús. Se trata de relacionarnos con Él. Y no se trata de libertinaje, libertad, doctrina. Sí, hay muchas cosas y muchas revelaciones que Dios ha revelado a profetas y a personas. No estoy diciendo que todas las personas están mal. No, Dios revela a sus hijos, Dios habla a sus hijos. Y tienen palabras de bendición para nuestras vidas. Sí, somos bendecidos por sus palabras. Pero algo más importante que escuchar a un profeta es escuchar al ser de quien el profeta tuvo revelación. Eso es maravilloso, acercarnos a Dios, y podemos acercarnos directamente. Sí, dentro de la iglesia algunos tienen la función de predicar. Este es el último estudio de nuestra carta a los Romanos. Y nuestro deseo para cada uno de ustedes, mis hermanos, es que en este nuevo año, que en el año 2021, juntos podamos conocer un poco más de Jesús. Podamos tener una nueva revelación de Jesús, sabiendo de quién es Él. Y que este nuevo año podamos conocerlo aún mucho más y podamos ir más profundo, de gloria en gloria. Para terminar, permítanme hacer una oración con todos ustedes. Y ahí donde están, yo les invito a que cierren sus ojos y que juntos podamos orar. Padre, y que juntos podamos orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Este tiempo en el cual aprendimos, Señor, que nuestra vida se trata de conocerte a ti y de relacionarnos contigo. Padre, gracias, Señor. Gracias por ese milagro de salvación en la cual nosotros con total libertad podamos acercarnos a ti. Queremos conocer un poco más de ti. Hay muchas cosas, muchas personas, muchos que dicen que hablan verdad, pero solo una persona se describió a sí mismo como la verdad, y fue tu Hijo Jesús, por quien nosotros ahora te podemos conocer. Revélanos ese misterio, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que te podamos ver de la manera más clara posible, y este nuevo año 2021 se pueda resumir en una frase, y que esta frase sea: se trata de conocer a Dios, se trata de conocerte a ti. Esa es nuestra oración el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, muchísimas gracias por conectarse a nuestro estudio de la carta a los Romanos. Como les decía en el inicio, todos los videos, todo el estudio bíblico del libro de Romanos lo pueden encontrar en nuestra biblioteca de Facebook y YouTube, los 16 capítulos. Y por favor, déjenos sus comentarios. Nos gustaría leerlos, saber qué les pareció este estudio bíblico. Pueden mandarnos mensajes directos, escribirnos por Messenger. Queremos saber qué les pareció todo el estudio bíblico del libro a Romanos. Muchísimas gracias, familia. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.